Buenas noches, soy la doctora Yesenia Guerrero y agradezco a la Asociación de Médicos Neonatólogos de la Ciudad y Valle de México por permitirme estar en esta cápsula informativa. En esta ocasión vamos a hablar de comparación de estrategia ventilatoria de ventilación de alta frecuencia versus ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado en recién nacidos del Instituto Nacional de Perinatología. Este estudio está en vías de publicación. Dentro de los antecedentes, pues la ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado es una ventilación mecánica no convencional, la cual se le puede otorgar a todo aquel paciente con patología pulmonar con la finalidad de disminuir el daño pulmonar. ¿Cómo podemos lograr esto? Pues con disminución de fluctuaciones del volumen tidal de alta frecuencia, reducción de hiper e hipocarmia y disminución de periodos de hipoxia. Dentro de la ventilación de alta frecuencia, pues sabemos que la ventilación de alta frecuencia, nosotros vamos a programar un volumen tidal de alta frecuencia en la ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado versus aquella ventilación de alta frecuencia sin volumen garantizado, en la cual nosotros no programamos un volumen tidal de alta frecuencia, sino que este está dado por la amplitud que nosotros le llegamos a programar a nuestro ventilador. En cambio, en la ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado, nosotros vamos a programar un volumen tidal de alta frecuencia y nuestra amplitud, vamos a programar una amplitud máxima, la cual pues va a ser nuestro tope, pero el ventilador va a ajustar la amplitud dependiendo de nuestro volumen tidal de alta frecuencia programado. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que tenemos menos fluctuaciones del volumen tidal, ya que va a ser constante en comparación con aquella ventilación de alta frecuencia sin volumen garantizado, donde nuestro volumen tidal de alta frecuencia va a ser variable según la amplitud que nosotros ajustemos. Dentro de los objetivos del estudio, como objetivo general tenemos analizar las variables dependientes e independientes de ventilación de alta frecuencia versus ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado en los recién nacidos. Como objetivos específicos, tenemos describir el perfil epidemiológico en ambos grupos de estudio, estadísticas descriptivas sobre días de ventilación mecánica, estadísticas descriptivas sobre días de estancia intrahospitalaria e incidencia de displasia broncopulmonar. Como material y métodos, dentro de nuestro diseño de estudio, utilizamos una corte prospectiva longitudinal con un periodo de junio del 2020 a junio del 2022, en el cual incluimos a todo paciente que se mantuvo con ventilación de alta frecuencia y ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado, con un total de 96 pacientes en el periodo, en el cual describimos variables epidemiológicas, parámetros ventilatorios y gasométricos y enfermedades asociadas. De los criterios de exclusión, pues tuvimos a todo aquel paciente que no cuente con un registro médico, paciente que no cuente con expediente electrónico, ya sea y o físico, y paciente sin control gasométrico durante la ventilación mecánica de alta frecuencia, o paciente que no contó con registro de parámetros ventilatorios durante la ventilación mecánica de alta frecuencia. Dentro de nuestro análisis estadístico, pues llegamos a la conclusión de que vamos a tener una P significativamente estadística menor a 0.05 y con lo cual describimos variables categóricas, variables cuantitativas y variables confusoras. Dentro de las variables categóricas tuvimos análisis descriptivos y análisis comparativos. Dentro de los análisis estadísticos, bueno, tuvimos incidencia acumulada y del análisis comparativo, riesgo relativo, chi cuadrada de Pearson y prueba exacta de Fisher. Y dentro de las variables cuantitativas, pues analizamos aquellas estadísticas de tendencia central con media, mediana y moda, medidas de dispersión con desviación estándar o amplitud intercuartil, y en el análisis comparativo, aquellas variables con distribución normal se analizaron con T de Student y aquellas variables con distribución anormal con U de McWhitney, así también como las variables confusoras que fueron analizadas por regresión logística. Todo esto se llevó a cabo en el programa SPSS versión 25. Dentro de nuestros resultados, bueno, tenemos un total de pacientes de 96, de los cuales 71 pertenecen al grupo de ventilación de alta frecuencia sin volumen garantizado y ventilación, y 25 fueron en aquel grupo de ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado. Dentro de los pacientes que tuvieron ventilación de alta frecuencia sin volumen garantizado, con una media de días de ventilación de alta frecuencia,
fueron 16.5 en comparación a aquellos con volumen garantizado con un promedio de 4.1 días de ventilación de alta frecuencia, dando una P estadística de 0.03. También hablando de amplitud, aquellos pacientes que tuvieron ventilación de alta frecuencia sin volumen garantizado tuvieron una amplitud promedio de 38.1 versus aquellos pacientes con ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado, en los cuales hubo una media de 22 de amplitud con una P estadística de 0.04. También tuvimos volumen tidal de alta frecuencia, el cual fue dado mililitros kilo, de 3.9 en aquellos pacientes con ventilación de alta frecuencia sin volumen garantizado, cuando sabemos que los rangos de volumen tidal de alta frecuencia van de 1.5 máximo 2.8 mililitros por kilo, dejando esta variable muy por afuera de lo que nosotros debemos de tomar en consideración de manera normal para asegurarle volumen tidal a un paciente. Hablando de ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado, que tuvo un promedio de 2.1, lo cual, como ya vimos, queda dentro de rangos de mililitros por kilo normales para nuestros bebés y tuvo una P estadísticamente significativa de 0.05. También dentro de la variable de desplazamiento de DSO2 hubo una media en aquellos pacientes de ventilación de alta frecuencia sin volumen garantizado de 88.7 versus aquellos con con ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado de 43.2 con una P de 0.05. Y bueno, como conclusiones, observamos que la ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado en comparación de ventilación de alta frecuencia sin volumen garantizado disminuye los días de esta estrategia ventilatoria, así como variables de amplitud, volumen tidal de alta frecuencia y niveles más estables o niveles de DCO2 para mantener al paciente en normocapnia. Dentro de las variables independientes restantes, pues ninguna presentó significancia clínica o estadística. Y por el momento sería todo y gracias por su atención. Buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer a la Asociación de Médicos Neonatólogos de la Ciudad y Valle de México la amable invitación para poder hablar con ustedes el día de hoy acerca de actualidades en ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado. Bueno, el contenido de mi presentación es un poco las generalidades de ventilación de alta frecuencia y su comparación con y sin volumen garantizado, qué evidencia existe de esta nueva modalidad ventilatoria, un poco de tips en cuanto a la guía de aplicación, un caso clínico y al final algunas conclusiones. Bueno, para comenzar, recordar que la ventilación de alta frecuencia es una ventilación invasiva, no convencional. Se refiere a no convencional porque sale de los rangos de la fisiología normal de los recién nacidos, que quiere decir que aquí vamos a utilizar volúmenes corrientes muy pequeños. Normalmente en ventilación convencional usamos entre 4 y 7 mililitros por kilo y en ventilación de alta frecuencia usamos volúmenes menores a 2.5 a 3 mililitros por kilo, que estos son cercanos al espacio muerto. Además, asociado a esto usamos frecuencias respiratorias extremadamente altas. Normalmente un recién nacido respira entre 40 a 60 respiraciones y aquí utilizamos muchas más respiraciones. Un hertz equivale a 60 y generalmente utilizamos rondando 10 o más hertz. En esta imagen vemos cómo la comparación entre la ventilación convencional con la alta frecuencia, pues ejemplifica esto que acabo de mencionar. Vean cómo en ventilación convencional el volumen corriente es mucho mayor y las frecuencias respiratorias son cercanos a lo habitual en fisiología normal de un recién nacido. Y en una ventilación de alta frecuencia son suprafisiológicas las respiraciones y los volúmenes son muy pequeños. Esto da la posibilidad de que la presión sea constante. Vean cómo en esta gráfica vemos que las presiones utilizadas en una ventilación mecánica convencional tienden a ser la presión inspiratoria pico o máxima y el PEP. Entonces va aumentando y disminuyendo. Esto quiere decir que en la inspiración, en la expiración puede haber un estiramiento o una retracción alveolar, cosa que en la ventilación de alta frecuencia se minimiza, se hace una disminución en este cizallamiento de las paredes de los alvéolos, lo que genera una menor lesión pulmonar. Recordar que los mecanismos de intercambio gaseoso a través de toda la vía aérea por esta modalidad ventilatoria son indistintos cuando utilizamos volumen garantizado
o cuando no lo utilizamos. Todos estos mecanismos que están descritos en la literatura, que no me voy a detener en ellos: difusión molecular, ventilación alveolar directa, efecto de Pendeluf, bomba cardíaca, distribución de presiones de turbulencia, son exactamente los mismos. Pero bueno, en lo que nos vamos a enfocar es en el volumen garantizado. Recordar que en la ventilación convencional, el volumen garantizado nos ayuda para disminuir ciertos desenlaces que voy a mencionar más adelante, pero lo que debemos recordar es que la ventilación con volumen garantizado, lo que queremos es que el volumen tidal sea constante a costa que la presión inspiratoria pico máxima varíe. Esto se tiene que acoplar más o menos a lo que usamos en ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado, en donde lo que queremos es que el volumen tidal, que ahora se llama volumen tidal de alta frecuencia, sea lo más constante posible y la amplitud va a estar variable. Entonces, ¿qué diferencias hay entre ventilación con y sin volumen garantizado de alta frecuencia? Pues en cuanto a los parámetros de oxigenación y ventilación, recordar que en oxigenación, en ventilación de alta frecuencia, usamos la FiO2 y la presión media de la vía aérea, o también llamada PAO. Y para movimiento de CO2, es decir, ventilación, utilizamos amplitud, Hertz y la relación inspiración-expiración. En específico, estos que están sombreados en color negro son los que cambian en bafo sin y bafo con volumen garantizado, en lo que me voy a enfocar en las siguientes diapositivas. Entonces, recordar que normalmente en ventilación de alta frecuencia sin volumen garantizado, nosotros fijamos una amplitud y esa va a ser la misma siempre en todas las oscilaciones de este modo ventilatorio. Y lo que va a estar variando va a ser el volumen tidal de alta frecuencia. Entonces, recordar que cuando nosotros aumentamos la amplitud, pues dinámicamente aumentamos esta área bajo la curva, que es justo el volumen tidal de alta frecuencia. Entonces, esto refleja que nosotros removemos el CO2, es decir, barremos CO2. Entonces, el resultado al aumentar amplitud, que se refleja en aumento del volumen tidal de alta frecuencia, es disminución considerable del CO2. Y lo contrario, cuando nosotros vamos disminuyendo la amplitud, vean en esta imagen, pues el área bajo la curva, en este caso de color verde, pues ejemplifica que es mucho menor el volumen tidal de alta frecuencia, lo que eso va a hacer que se mueva menos el CO2. Por lo tanto, el resultado que tengamos clínicamente va a ser una retención de CO2. Cosa diferente sucede en volumen garantizado combinado con alta frecuencia. Lo que nosotros queremos es la inversa, que sea constante el volumen tidal de alta frecuencia a costa de que la amplitud varíe. Esto, como se ve en esta gráfica, nosotros fijamos un volumen tidal de alta frecuencia y el ventilador lo único que va a estar haciendo es ajustar las amplitudes de acuerdo a la mecánica pulmonar y al volumen tidal que esté sensando por la respiración del bebé, y va a ajustar esta amplitud para que asegure ese volumen tidal de alta frecuencia. Entonces, en cuanto a estos parámetros de ventilación, en cuanto a amplitud, Hertz y relación inspiración-expiración, pues veamos que cambia cuando nosotros ponemos el volumen garantizado. Vean, cuando nosotros fijamos el volumen tidal de alta frecuencia, se va a reflejar en que va a haber mayor amplitud. Entonces, al final de cuentas, como lo hacíamos en volumen, en bafo sin volumen garantizado, pues disminuía el CO2. Lo único que va a cambiar es que va a estar variable la amplitud, pero pues va a ser mayor. Vean como aquí, si nosotros fijamos un volumen tidal de 2.3 mililitros por kilo, pues eso puede que genere una amplitud entre 35 y 39. Eso va a reflejar que pues nosotros barramos el CO2 de nuestro paciente. Y al contrario, cuando nosotros pongamos un volumen tidal de alta frecuencia menor, por ejemplo 1.7, pues eso va a generar menores amplitudes significativamente a comparación de otro volumen mayor. Vean aquí como este volumen de 1.7 genera 28 a 33 de amplitud, a diferencia del previo que les mencioné. Entonces, ¿esto qué va a reflejar? Pues que vamos a estar barriendo menos CO2 y el resultado clínico en nuestro paciente, pues es que vamos a retener CO2, vamos a favorecer que se incremente. Entonces, en cuanto a los hertz, lo que vamos a ver es que van a cambiar
vean, recordando cómo en bafo sin volumen garantizado, los Hertz actúan de forma contraria a como lo usamos en la ventilación convencional. Normalmente en ventilación convencional nosotros aumentamos los ciclos o la respiración que nos da el ventilador y nosotros como resultado pues hacemos que barra más CO2 el paciente. Y pues el resultado es que el CO2 clínicamente disminuya. Aquí sucede lo contrario. Nosotros cuando aumentamos los Hertz, que es decir, las oscilaciones que va a estar se dando en cierto tiempo, va a disminuir significativamente el volumen tidal de alta frecuencia. Aquí lo ven, vean como en esta oscilación, que lo que refleja es el número de veces de Hertz que se están dando, va a disminuir el área bajo la curva, que es justo ese volumen tidal de alta frecuencia. Entonces, por ejemplo, Hertz de 14 puede disminuir el volumen tidal de alta frecuencia rondando 1.6 a 1.7. Aquí como es bafo sin volumen garantizado, pues el volumen tidal de alta frecuencia no es constante, es realmente variable. Y lo contrario, cuando nosotros tenemos Hertz bajos, lo que hacemos es que permitimos que esa área bajo la curva volumen tidal de alta frecuencia incremente. Entonces, al tener más área bajo la curva o más volumen tidal de alta frecuencia, pues eso barre más el CO2. Entonces, el resultado es que tendríamos menor CO2 en nuestro paciente. Vean como aquí Hertz de 10, pues puede que genere volúmenes tidales de alta frecuencia entre 2.1 a 2.3. Pero, ¿qué pasa en bafo con volumen garantizado? Que los Hertz ya actúan similares a lo que estábamos acostumbrados en la ventilación convencional. Les decía que en ventilación convencional, al aumentar la frecuencia, aumentamos el barrido de CO2. Aquí actúa lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos control en el volumen tidal de alta frecuencia. Vean cómo al aumentar los Hertz, aumentamos significativamente las veces que ese mismo volumen tidal de alta frecuencia, que ahora va a ser constante, pero muchas más veces, va a hacer que se barra ese CO2. Entonces, aumento de Hertz hace que disminuya el CO2 en nuestro paciente. Véanlo aquí, Hertz de 14. Ahora estos generan un volumen tidal de alta frecuencia de 2.1 a 2.3, que significativamente es mayor y pues eso refleja disminución en CO2. Y lo contrario, cuando nosotros disminuimos Hertz, pues por ejemplo Hertz de 10 generan volúmenes tidales mucho más bajos, entre 1.6 a 1.8, y el resultado clínico es que aumenta el CO2 en nuestro paciente. Entonces, recordar otro concepto en cuanto a ventilación o movimiento de CO2, que con ventilación convencional nosotros utilizamos la ventilación alveolar o volumen minuto, que es justo la relación entre el volumen tidal por la frecuencia respiratoria. Pero en ventilación de alta frecuencia lo que usamos es el término de desplazamiento de CO2, que está determinado por este volumen tidal de alta frecuencia al cuadrado y los Hertz. Y tiene una relación inversa con el CO2, es decir, que mientras más de CO2 tengamos, más CO2 vamos a estar barriendo en nuestro paciente. Entonces, en el contexto de un bebé que está reteniendo CO2, tendremos que mover nuestros parámetros de CO2, es decir, amplitud, volumen tidal de alta frecuencia o Hertz, o en caso especial, la relación inspiración-expiración, para que este de CO2 aumente y entonces el resultado sea que nosotros barramos ese CO2 y el bebé tenga menos cantidad de CO2 clínicamente. Esta gráfica es muy importante porque compara justo cuando nosotros utilizamos bafo con y sin volumen garantizado. Vean cómo cuando están rellenos los círculos se refiere a cuando prendemos el volumen garantizado, y es justo lo que estamos platicando en estas diapositivas previas. Cuando nosotros prendemos el volumen garantizado y vamos aumentando los Hertz, lo que representativamente vamos a hacer es incrementar el dCO2, es decir, vamos a ir barriendo el CO2. A diferencia de cuando nosotros tenemos apagados el volumen garantizado, que a Hertz muy bajitos vamos a tener ese resultado de barrido de CO2 significativamente es mayor. Pero lo que representa esta gráfica, además de ver la relación inversa entre los Hertz cuando está prendido o apagado el volumen garantizado, y que quiero hacer énfasis, es que cuando nosotros no tenemos volumen garantizado, a Hertz muy bajos, significativamente el barrido de CO2 es exponencialmente mayor que lo máximo que puede lograr la ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos un problema serio en el paciente de retención de CO2, probablemente la estrategia que es más efectiva para movimiento de CO2 es
utilizar bafo sin volumen garantizado, precisamente porque llegamos a desplazamientos de CO2 casi del doble o el triple que con el máximo de Hertz que podríamos utilizar en volumen garantizado activado. Y bueno, a manera de resumen en estas diferencias en cuanto a volumen tidal, amplitud y Hertz, es que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un problema de incremento de CO2 en nuestro paciente, o cuando tenemos una hipocardia o disminución de CO2, pues los parámetros se manejan diferentes en bafo sin y en bafo con volumen garantizado. Entonces, en bafo sin volumen garantizado, cuando tenemos retención de CO2, ¿qué hacemos? Pues aumentamos la amplitud, que eso va a hacer que se refleje en incremento del volumen tidal de alta frecuencia. Siempre la amplitud es nuestro primer parámetro a modificar. Y en segunda instancia movemos los hertz, que en este caso recordar que son a la inversa. Se disminuyen los hertz, que eso va a reflejar que haya una mayor área bajo la curva, que es el volumen tidal de alta frecuencia, que es lo que realmente barre el CO2. A diferencia de cuando tenemos hipocarbia, que lo que hacemos en bafo sin volumen garantizado, pues es disminuir la amplitud, que eso se refleja en que disminuye el área bajo la curva, el volumen tidal de alta frecuencia, y en segunda instancia lo que hacemos es aumentar los hertz. Recuerden esa gráfica en donde aumentábamos los hertz y disminuía justo esa área bajo la curva, que es el volumen tidal de alta frecuencia. Pero cuando nosotros prendemos el volumen garantizado, pues cuando tenemos CO2 muy alto, lo que estamos controlando realmente es el volumen tidal de alta frecuencia que se refleja en mayor amplitud. Entonces, si nosotros subimos el volumen tidal de alta frecuencia, pues al final vamos a tener más amplitud, que es justo lo que barre CO2. Pero los hertz, que es nuestro segundo movimiento en orden de prioridad, actúan distinto. Cuando nosotros lo aumentamos, tenemos más veces ese mismo volumen tidal de alta frecuencia, que ahora es lo más constante posible, y por lo tanto va a haber más barrido de CO2. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ante hipercapnia? Aumentar los hertz en segunda instancia en bafo con volumen garantizado. Y lo contrario, cuando nosotros tenemos hipocarbia, pues nuestro primer movimiento siempre es disminuir el volumen tidal de alta frecuencia, que se refleja en disminución de amplitud, y en segunda instancia, disminución de hertz, que se refleja en menor volumen tidal de alta frecuencia. Y pues esto significativamente, si nosotros nos vamos guiando con cómo se va comportando el DCO2, pues vemos significativamente que lo que queremos cuando tenemos problema de CO2 muy alto, pues es que movamos los parámetros que sean necesarios para que el DCO2 incremente significativamente y sí se refleje en que barramos el CO2. Y lo contrario, cuando no tengamos hipocarbia, lo que queremos es que ese DCO2 sea cada vez menor para que nosotros retengamos el CO2 que el bebé está necesitando normalizar. Y bueno, otro parámetro que es diferente entre bafo sin y bafo con volumen garantizado es la relación inspiración-expiración. Aquí les ejemplifico cómo en un modelo animal se vio cómo el utilizar una relación 1:1 versus 1:2 sí modifica conforme se van modificando los hertz. Quedamos que cuando aumentamos los hertz en bafo con volumen garantizado, pues significativamente aumentamos el desplazamiento de CO2. Hasta cierto punto nos puede ayudar al barrido de CO2, pero cuando nosotros utilizamos una relación 1:1, lo que favorecemos es que mantengamos una presión media de la vía aérea lo más estable posible. Y con la intención de barrer el CO2 como última herramienta en bafo con volumen garantizado, sí podemos mover la relación a 1:2, es decir, aumentamos un poco la expiración. Sin embargo, esto va a hacer que disminuya la oxigenación. Afectamos un poco la oxigenación y por eso es que no se recomienda en la mayoría de las guías clínicas de bafo con volumen garantizado utilizar frecuentemente la relación 1:2, solo en casos específicos que más adelante voy a mencionar. Entonces vean cómo aquí la relación 1:1 versus 1:2, pues sí se ve que el área bajo la curva es distinta, es decir, cuando tenemos 1:2, pues lo que queremos es que se barra más el CO2 y se ve significativamente mayor cantidad de hertz, pero afectamos la oxigenación, la presión media de la vía aérea. Y bueno, ¿qué evidencias tiene este tipo de modo ventilatorio? Pues recordar que las ventajas que ya están bien descritas desde el 2017 en esa revisión sistemática, se vio que el volumen garantizado en ventilación convencional pues da estos beneficios, menor muerte o displasia o la
sola displasia broncopulmonar a las 36 semanas corregidas, hemorragia intraventricular leucomalacia, esto dado porque el movimiento de CO2 utilizando volumen garantizado versus presión es mucho más estable. Entonces, recordar que cuando nosotros tenemos hipercapnia a nivel cerebral, pues hace vasodilatación y riesgo de hemorragia intraventricular. Y cuando tenemos hipocarbia, tenemos riesgo de vasoconstricción cerebral, hipoxia y a largo plazo leucomalacia. Entonces, al mantener el volumen garantizado más estable el CO2 a nivel cerebral y sistémico, pues ha demostrado disminución significativa de hemorragia intraventricular de alto grado y leucomalacia. Además, el daño pulmonar se va disminuyendo, como ya mencioné, disminuye displasia broncopulmonar, pero hace un autoajuste, un autodestete de las presiones al utilizar un cierto volumen cuando justo nosotros vemos que el paciente va mejorando su mecánica pulmonar. Eso hace ver que nosotros tengamos menos riesgo de dar una presión inadvertida cuando el bebé realmente ya no lo necesita y por eso es que este desenlace de neumotórax ha disminuido significativamente con este modo ventilatorio. Lo que les decía es que se mantiene el CO2 más estable y por eso el riesgo de hipocapnia es menor significativamente. El desenlace de días de ventilación es todavía un poco controversial en algunos estudios y tiene beneficio el volumen garantizado. Pero bueno, el comparativo de ventilación de alta frecuencia con ventilación mecánica convencional como terapia primaria para ver si esto genera menor daño pulmonar y por lo tanto menor displasia broncopulmonar, pues ha sido muy controversial. Vean cómo en esas revisiones iniciales de hace 2 décadas se vio que estudios pues realmente ya pues antiguos con pacientes variables, heterogéneos, en donde la ventilación de alta frecuencia que se usaba en ese entonces no era la misma que utilizamos actualmente y no teníamos realmente control del volumen de alta frecuencia, pues no hubo diferencia en cuanto a beneficios y si realmente la ventilación de alta frecuencia disminuía displasia o muerte. Lo que se vio es que en estudios siguientes de esos mismos pacientes y cortes de pacientes utilizando ventilación de alta frecuencia versus ventilación convencional, se vio a 11 o 14 años la función pulmonar y sí se vio una diferencia estadística significativa que beneficia a la ventilación de alta frecuencia. Esto nos hace pensar que incluso en esos pacientes que de forma inicial no se vio beneficio en displasia broncopulmonar, pero que sí a largo plazo hubo beneficio en su función pulmonar. Vean cómo aquí las variables de pruebas de función pulmonar hubo beneficio en ventilación de alta frecuencia. Entonces, basado en esto, este preámbulo, pues lo que se ha visto en la literatura es que realmente si el volumen garantizado de ventilación convencional da todos estos beneficios y la ventilación de alta frecuencia, incluso a largo plazo en esos estudios ya de antaño ya han tenido cierto beneficio, pues realmente con nuestros ventiladores que tenemos en la actualidad podríamos tener ese mismo beneficio tanto a mediano, corto y largo plazo, es lo que se está intentando ver. Y lo que se generó como hipótesis es que tenía el mismo beneficio en BAFO con volumen garantizado, el que estas disminuciones de las variaciones en CO2 se daban y que por lo tanto esa disminución de la fluctuación de saturación, sobre todo a nivel cerebral, podría estar disminuyendo. Entonces, esto era lo que les mencionaba, que el utilizar modos ventilatorios con volumen garantizado, pues hace que varíe menos este CO2 y dar estas desenlaces en menor proporción. Es importante recordar que cuando usamos modos con volumen garantizado se requiere siempre una fuga menor del 30% para que el ventilador y el sensor que está detectando ese volumen tidal en la fase expiratoria, pues realmente sea confiable el volumen que nosotros le vamos a entregar en la fase inspiratoria. Y bueno, aquí les muestro algunos estudios que tienen como finalidad ver si el comparativo de BAFO con y BAFO sin volumen garantizado, pues nos da beneficio. Entonces, aquí cabe recalcar que pues la variación en el CO2 que se tenía como hipótesis, el que utilizáramos volumen garantizado combinado con BAFO, pues se ha corroborado ya en varios estudios. Vean como aquí en 20 pacientes sin volumen versus 20 con volumen, vean si hubo diferencia estadística significativa en la variación en CO2. Los bebés sin volumen pues tenían mayores cantidades de CO2 en comparación a los que se mantenía el volumen de forma más constante y vean como el de CO2 pues varía hasta 35 como mínimo o máximo más menos 19 y pues una diferencia estadística significativa. Por lo tanto, el volumen tidal con
de forma constante, pues hace que se mantenga mucho más estable ese CO2. Esto se corroboró también en este otro estudio. Vean cómo la variación en ese CO2 con y sin volumen garantizado, pues sí resultó ser significativamente beneficiosa en ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado. Y bueno, ¿qué ventiladores en la actualidad dan este modo ventilatorio combinado? Pues el BN500 de Drager, Fabian, Leoni Plus, como los tres principales hasta este momento. Y vean cómo también en cuanto a reclutamiento pulmonar, normalmente lo que hacemos cuando estamos en ventilación de alta frecuencia como medida de mejora en el reclutamiento pulmonar es incrementar dinámicamente la presión media de la vía aérea o PAO, y nosotros nos vamos guiando de forma clínica conforme vamos mejorando la oxigenación. Sin embargo, al utilizar bajo con volumen garantizado, tenemos otra herramienta que es la amplitud que se va generando para un mismo volumen tidal de alta frecuencia. Entonces, vean estas imágenes como al utilizar presiones medias de la vía aérea menores en este modelo animal, pues el reclutamiento puede ir siendo considerablemente mayor conforme vamos incrementando. Pero vean cómo ya entre 26 y 38 ya no hay un cambio significativo, que quiere decir que en algún punto nosotros no podríamos exactamente saber cuándo nos tendríamos que detener para lograr el máximo reclutamiento pulmonar cuando estamos incrementando la presión media de la vía aérea, y que pues significativamente si nosotros lográramos identificar ese punto específico de máximo reclutamiento, pues evitaríamos tener afección a la hemodinamia con presión por una sobreexpansión pulmonar y pues significativamente menor riesgo de fuga aérea. Entonces vean cómo el que nosotros utilizamos un volumen tidal constante al activar el volumen garantizado, pues lo único que va a estar variando va a ser la amplitud. Les comentaba que normalmente cuando nosotros usamos volúmenes garantizados en modos ventilatorios, pues hace un efecto de autodestete, y aquí se ejemplifica. Normalmente cuando va mejorando la mecánica pulmonar, es decir, mejora en la distensibilidad y disminución en la resistencia, pues la necesidad de la presión que se requiere para un mismo volumen significativamente va disminuyendo. Entonces vean cómo aquí al utilizar un volumen tidal de alta frecuencia igual todo el tiempo, la amplitud que se va ocupando mientras se va reclutando este pulmón va siendo significativamente menor, y en este caso el punto de 19 hizo ya una meseta de ya no generar cambios en la amplitud. Entonces esto nos da a pensar que realmente el utilizar volumen garantizado con bafo, el que nos fijemos en cómo se está comportando la amplitud cuando vamos incrementando la presión media de la vía aérea, puede ser una buena herramienta para detenernos en justo cuál podría ser el máximo reclutamiento con un paciente en específico. Y vean cómo aquí, al utilizar igual la comparación con la presión arterial de oxígeno, pues cuando nosotros vamos incrementando esa presión media de la vía aérea, pues lo que nosotros queremos es que realmente incremente la presión parcial de oxígeno, que la oxigenación realmente vaya incrementando. Entonces, hasta el punto de más o menos ese PAO de 19 que les mostré en la gráfica previa, pues es cuando significativamente incrementó exponencialmente la presión arterial de oxígeno. Y esto también lo podemos apoyar con ultrasonido pulmonar. Hay algunos estudios en progreso en donde se está comparando este reclutamiento en bafo con volumen garantizado para ir viendo el comportamiento de las amplitudes y dinámicamente en tiempo real ver cómo va cambiando el patrón de ultrasonido pulmonar para ver cómo va cambiando los artefactos y ver el momento máximo cuando logramos la máxima apertura en el pulmón abierto de un paciente que tenía previamente un colapso pulmonar, por ejemplo. Otra ventaja en cuanto a evidencia en la literatura de bafo con volumen garantizado es que se está estudiando el menor daño pulmonar. Les decía que ventilación con volumen garantizado, pues realmente en pacientes en ventilación convencional, pues disminuyó displasia broncopulmonar. Es lo que se intenta saber, si realmente utilizar bafo de forma lo más temprana posible, combinada con volumen garantizado, ayuda para la disminución del daño pulmonar. Entonces, en este estudio del 2018, el doctor Sánchez Luna de España se comparó utilizar en las primeras 12 horas de vida en un modelo animal
Hertz muy altos con volúmenes tidales muy bajitos en comparación a Hertz estándares con volúmenes tidales un poco mayores. Y lo que se vio en microfotografías electrónicas es que el daño pulmonar, como ven aquí, es menor cuando utilizamos Hertz muy altos y volúmenes tidales lo mínimo indispensable. Esto, por tinciones, se vio que el score de daño pulmonar es significativamente menor. Vean cómo el utilizar Hertz de 20 versus 10, pues genera menor daño pulmonar en imágenes de histopatología. Esto se buscó ahora ya en pacientes recién nacidos en una cohorte inicial de 2016 a 2020. Se intentó utilizar en los pacientes prematuros menores de 32 semanas esta modalidad ventilatoria de bafo con volumen garantizado con la intención de que en esas primeras horas de vida se les diera la posibilidad de utilizar Hertz muy altos y volúmenes tidales muy bajitos para ver si este desenlace que se vio en modelo animal sucedía realmente en los pacientes. Entonces vean cómo las características demográficas de este estudio fueron recién nacidos muy pequeños, en algunos de los grupos hasta 500 gramos de peso, y que todos utilizaron la ventilación de alta frecuencia dentro de las primeras 12 horas de vida. Esta fue la tabla que usaron dentro del estudio, usaron hertz altos y volúmenes bajos hasta 1.2 mililitros por kilo. Y se vio el comportamiento de estos volúmenes tidales de alta frecuencia, que la idea era que fueran lo más estable posible durante el manejo de los hertz altos versus los hertz bajos. ¿Y qué se vio? Pues que realmente el desenlace que ven aquí subrayado de sobrevida sin tratamiento respiratorio a los 2 años fue significativamente menor, con una diferencia de 0.03 en el grupo de pacientes de BAFO con volumen garantizado a estos hertz altos y volúmenes tidales más bajos. Y lo que se está intentando buscar es pues si realmente esto a más largo plazo tiene beneficio en las pruebas de función pulmonar, como los estudios que les mostré previamente. También se está estudiando los efectos hemodinámicos de este tipo de modo ventilatorio. En un estudio animal inicial de estos autores de Canadá, entre 2018 a 2021, se vio la diferencia entre utilizar bafo con y bafo sin volumen garantizado en las variables hemodinámicas, por ejemplo, en la frecuencia cardíaca, en la tensión arterial, y que si realmente esto refleja un desenlace en la oxigenación cerebral. Vean como aquí medido por NIRS, se vio si realmente el utilizar bafo con o bafo sin volumen garantizado, pues lo que creemos es que al utilizar volumen garantizado, pues el CO2 les comentaba está más estable, y pues eso hace que esas variaciones de CO2 no haga vasodilatación o vasoconstricción de esos vasos cerebrales, y pues que se refleje en alteración de la oxigenación o perfusión cerebral medida por NIRS. Lo que se vio en este estudio que no había una diferencia realmente significativa, pero posteriormente el doctor Sánchez Luna recientemente entre 2022 y 2023, y lo publicado este estudio hace unos meses, se ejemplificó el mismo estudio de los autores de Canadá en modelo animal, en 18 cerdos. Se hicieron 3 grupos en donde unos tenían ventilación convencional, otros bafo sin volumen y otros bafo con volumen garantizado, y se utilizaron parámetros estandarizados, tanto de bafo con y bafo sin y ventilación convencional. Y la intención de ver esto es si la saturación regional y las variables hemodinámicas son significativamente beneficiosas al utilizar bafo con volumen garantizado. Sabemos que la ventilación convencional con volumen garantizado pues ya está muy demostrado que genera beneficios a nivel cerebral y menor riesgo de hemorragia y leucomalacia, pero eso es lo que se está intentando buscar con este tipo de estudios en modelo animal. Y lo que se vio en este estudio es que la comparación de la saturación regional entre bafo-sin y bafo con volumen garantizado realmente no fue significativamente menor. ¿Esto qué quiere decir? Que se requiere mucho más estudio de qué otros factores están sucediendo para que la ventilación convencional en comparación con la ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado no tenga el beneficio que se espera. Entonces necesitamos aún todavía más resultados o más estudios amplios para comprobar este beneficio a nivel cerebral.
Y bueno, ya pasando un poco a cómo es que vamos a utilizar este tipo de modo ventilatorio, pues recordar que la ventilación de alta frecuencia habitualmente la utilizamos de rescate. ¿Qué quiere decir? Que cuando utilizamos de forma inicial una ventilación convencional que falla, es cuando nosotros decidimos utilizar ventilación de alta frecuencia. ¿Cuándo es que falla la ventilación convencional? Cuando tenemos presiones altas, generalmente rondando entre 22 hasta 26 o más, una FiO2 en requerimientos mayores a 60%, una presión media de la vía aérea más de 10 y que acoplemos una hipoxemia arterial menos de 50, una PCO2 más de 55, que tengamos problemas de oxigenación o de CO2 o ventilación, ¿no? En cuanto a oxigenación, el índice de oxigenación, pues clásicamente ha sido nuestra herramienta para darnos cuenta de cuándo tenemos un problema e indicación de ventilación de alta frecuencia. Este es el parámetro que se calcula con la FiO2, presión media entre la PaO2. Quiere decir que utilizamos una gasometría arterial. Y cuando este valor está más de 15 en los bebés prematuros o más de 20 en los de término, pues ya hay una alteración en la oxigenación e indicación para utilizar alta frecuencia. Pero recientemente el índice de saturación se ha estudiado en muchas patologías neonatales, incluso en el uso de ventilación de alta frecuencia, y es equivalente al índice de oxigenación. Este utiliza igual a FiO2, la presión media de la vía aérea, pero en lugar de la presión arterial de oxígeno, utiliza la saturación que nos da el oxímetro. Esto hace que sin necesidad de una gasometría, nosotros con una simple saturación preductal de preferencia, podemos guiar la terapéutica al inicio de la ventilación de alta frecuencia y durante el manejo de la misma, incluso el retiro. Y el valor de este índice de saturación es la mitad de lo que es el índice de oxigenación. Entonces, más o menos 7.5 para los prematuros y 10 para los de término como indicación para utilizar alta frecuencia. Y de forma inicial, la ventilación de alta frecuencia sigue siendo aún muy controversial, por lo que les decía que hasta el momento no ha habido una diferencia significativa de forma inicial en el desenlace de displasia, aunque les mencioné que a largo plazo puede que las pruebas de función pulmonar sean mejores, pero bueno, se requieren aún más estudios. Entonces se sugiere que podría tener beneficio como estrategia de protección pulmonar, y es lo que les mencioné en los estudios de bajo con volumen garantizado, que dentro de esas primeras 12 horas, pues ha habido ciertos beneficios que apoyan al uso de bafo con volumen garantizado. Cuando definitivamente no se recomienda utilizar ventilación de alta frecuencia, es igual que cuando no tenemos volumen a cuando lo tenemos activo, pues en bebés en el límite de viabilidad, precisamente por cuestiones pronósticas, en la distinción si es un manejo terapéutico o paliativo, lo mismo cuando hay malformaciones congénitas mayores, cuando hay un sangrado activo, estado de coma o inestabilidad hemodinámica, que pueden ser incluso contraindicaciones relativas. En cuanto corrijamos algunas de estas alteraciones, podemos considerar nuevamente reiniciar o iniciar la ventilación de alta frecuencia. En cuanto a los parámetros que ahora me voy a enfocar, pues es los de oxigenación y ventilación. Los parámetros en la ventilación de alta frecuencia que modifican la oxigenación es la FiO2 y la PaO, y para movimiento de CO2, o también llamada ventilación, en este caso, el volumen tidal de alta frecuencia, que va a reflejar una amplitud, los Hertz y la relación inspiración-expiración. Entonces vamos a empezar con los de oxigenación, que en cuanto a ventilación de alta frecuencia es indistinto. Igualmente se manejan con o sin volumen garantizado. Aquí no hay problema. Entonces, ¿cómo iniciamos normalmente la FiO2 cuando nosotros usamos ventilación de alta frecuencia? Habitualmente al 100%. Si hay un problema real de oxigenación dado por el índice de oxigenación o el índice de saturación. Pero si realmente no tenemos problema de oxigenación, que es poco frecuente, pues a veces recomendamos utilizar la FiO2 con la que está el paciente en ventilación de alta frecuencia, aunque esté entre 60 a 80 o 100%. Quiere decir que sea la FiO2 que le permita al bebé saturar entre 90 y 95, es decir, que no le sometamos a un riesgo de hiperoxia. Y bueno, la presión media de la vía aérea Powell les comentaba en las primeras diapositivas que es una presión de distensión constante, que a diferencia de la ventilación convencional evita ese cizallamiento en la fase expiratoria, que en la ventilación de alta frecuencia pues, se mantiene más constante, mejora la distensibilidad, mejora la ventilación perfusión, disminuye las resistencias vasculares pulmonares y pues por lo tanto mejora el intercambio gaseoso. Entonces, ¿cómo utilizamos la PaO como parámetro de oxigenación? Cuando tenemos problema de colapso, que es muy frecuente, pues lo que hacemos es
iniciar la PAO 2 más de lo que teníamos en la presión media de la ventilación convencional. Pero cuando tenemos una sobredistensión antes de iniciar la ventilación de alta frecuencia, pues se puede utilizar la misma presión media de la vía aérea con la que estábamos en la ventilación convencional, esto de forma inicial para evitar riesgo de mayor sobredistensión. Recordar que nunca nos conviene tener ventilación de alta frecuencia que favorezca una sobredistensión excesiva, porque la sobredistensión, además de que nos da más riesgo de fuga aérea, disminuye el flujo sanguíneo pulmonar y el retorno venoso y altera la ventilación, genera telectasia, altera la ventilación perfusión y pues al final el resultado va a ser el contrario al que estamos necesitando al aumentar la PAO, que es mejorar la oxigenación. Entonces, a manera de resumen, ¿cómo es que iniciamos la FIO2 en ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado? Pues la que sea necesaria, habitualmente el 100% cuando tenemos problema de oxigenación, o la misma si es que no hay tanto problema de oxigenación que permita que el bebé sature entre 90 y 95. En cuanto a la presión media de la vía aérea PAO, pues si hay problema de colapso, usamos 2 más de la presión media que usábamos en la convencional. Cuando tenemos un poco de sobreextensión antes de iniciar BAFO, pues usamos a veces la misma que teníamos en la presión media, en la ventilación convencional, perdón. Y bueno, en cuanto a parámetros de ventilación o de movimiento de CO2, vamos a empezar con el volumen tidal de alta frecuencia o la amplitud. La ventilación o el movimiento de CO2 va a estar dado, recuerda, en la ventilación convencional por el volumen tidal y la frecuencia respiratoria, que es la ventilación alveolar. Pero en ventilación de alta frecuencia está dado por el desplazamiento de CO2 o de CO2, que es el volumen tidal y los hertz. Y ya les había comentado que mientras más de CO2 tengamos, pues más movimiento de CO2 vamos a generar y a la inversa. Normalmente el valor de DCO2 es entre 40 y 60, pero depende mucho del peso y de la patología que tenga el paciente. Es habitual que cuando nosotros tenemos un problema serio de CO2, con los primeros parámetros que nosotros pongamos para movimiento de CO2, el DCO2 va a estar alto. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras va mejorando el problema pulmonar, el DCO2 significativamente va a ir normalizándose al rango que queremos habitual entre 40, 60 u 80 según la literatura. Entonces, la amplitud siempre es nuestro parámetro inicial para mover CO2 en cualquier caso de ventilación de alta frecuencia. ¿Qué es la amplitud? Pues esa oscilación alrededor de la presión media de la vía aérea que genera un cambio en el volumen tidal de alta frecuencia que hace un movimiento visual en el tórax y que mientras mantengamos la amplitud entre 20 y 50, pues va a ser un movimiento de CO2 eficaz. Y aquí viene la diferencia entre bafo sin y bafo con volumen garantizado. Vean como en bafo sin volumen garantizado nosotros mantenemos fija la amplitud y eso va a modificar el tidal de alta frecuencia, que en este caso va a ser variable porque nosotros no tenemos un control del mismo. Entonces vean como aquí el utilizar una amplitud de 35, pues puede que genere un volumen tidal variable entre 2.2 a 2.4 y que es mayor a lo que es 30, por ejemplo. Entonces, ¿cuál va a mover más CO2? Pues esta que es de 35. A diferencia que esta es de 30 y pues genera volúmenes tidales menores y por lo tanto aquí el paciente va a estar reteniendo CO2. Lo contrario a cuando tenemos bafo con volumen garantizado, en donde nosotros tenemos control del volumen tidal de alta frecuencia y lo que va a estar variable va a ser la amplitud. Vean como aquí la amplitud es variable significativamente y nosotros controlamos el volumen tidal de alta frecuencia. Mientras más volumen tidal, pues va a ser más amplitud la que va a generar para alcanzar ese volumen y por lo tanto va a mover más el CO2, va a removerlo. Y lo contrario, cuando ponemos un volumen tidal menor, pues va a generar menor amplitud y eso va a hacer que genere retención de CO2. Entonces, ante un problema de CO2 alto en la ventilación convencional, normalmente nosotros ponemos 10 más de la presión pico, la amplitud de, el valor inicial. Entonces, si por ejemplo teníamos en la ventilación convencional 26 de presión inspiratoria pico, en la ventilación de alta frecuencia ponemos 36 habitualmente, que genere un adecuado movimiento torácico y que alcance a vibrar el tórax y hasta el abdomen superior. Y cuando tenemos en la ventilación convencional un CO2 normal abajo, que pues puede que pase, que no tengamos un problema real de CO2 y que realmente al bebé lo metamos abajo por problema de oxigenación, pues entonces ahí para evitar el riesgo con el inicio de la ventilación de alta frecuencia de hipocarbia, ponemos el
parámetro de amplitud igual a la presión media de la vía, a la presión pico que teníamos en la ventilación convencional. Entonces, supongamos que teníamos 22 o 24 de presión inspiratoria pico y con eso en ventilación convencional teníamos un CO2 normal o incluso tendiendo a lo bajo, pues con eso mismo iniciamos de amplitud. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos al volumen garantizado? Aquí lo que vamos a estar modificando va a ser el volumen tidal de alta frecuencia. Entonces, lo que se recomienda en algunas guías es colocar la amplitud como habitualmente lo hacemos en ventilación de alta frecuencia sin volumen garantizado, es decir, o ponerle 10 más de la presión pico que teníamos en la convencional o la misma si el problema de CO2 es normal bajo o CO2 muy alto respectivamente. Y nos vamos a fijar en cómo esa amplitud que fijemos va a estar generando volúmenes tidales de alta frecuencia variables. Entonces vamos a hacer un promedio de los volúmenes que está metiendo con esa amplitud que decidimos iniciar y ese va a ser nuestro volumen tidal de alta frecuencia inicial. Y bueno, ¿qué pasa con los hertz? Es nuestro segundo parámetro para movimiento de CO2. Nuestro primero siempre es la amplitud o el volumen tidal de alta frecuencia. Y bueno, en BAFO sin volumen garantizado ya les había mencionado previamente que actúan a la inversa de la ventilación convencional. Mientras más hertz tengamos, va a disminuir el área bajo la curva, como lo ven aquí, y pues eso se va a reflejar en que en el paciente favorezcamos la retención de CO2 y lo contrario, cuando tenemos menos hertz, pues aumenta el volumen tidal de alta frecuencia, como lo ven aquí, pues eso va a hacer que barra más el CO2 y el resultado va a ser CO2 más bajo. Pero lo contrario sucede en BAFO con volumen garantizado. Cuando nosotros aumentamos los hertz, ya se vuelven activos, similares a como la ventilación convencional. Entonces, ¿qué va a hacer? Que se refleje en mayor cantidad de volumen tidal de alta frecuencia, que ahora es constante, pero muchas más veces. Entonces, eso va a hacer que barramos CO2. Y lo contrario, cuando nosotros bajamos los hertz, pues va a ser significativamente menos veces ese volumen tidal de alta frecuencia que ahora lo tenemos constante o lo más constante posible, y pues eso va a reflejarse en que tengamos una retención de CO2. Vean el ejemplo de acá. Nosotros pongamos 14 Hz, que eso puede que genere un volumen tidal de alta frecuencia entre 2.1 a 2.3 y comparativamente con unos hertz de 10, en donde tenemos un volumen de entre 1.6 a 1.8. Entonces aquí supongamos que son 10 hertz menos cantidad de ese mismo volumen y aquí tenemos 14, entonces muchas más cantidades de ese mismo volumen. Entonces poquitos versus muchos, pues al final el resultado es el movimiento o la retención de CO2 respectivamente. Y bueno, aquí se refleja cómo es que en ventilación de alta frecuencia sin volumen garantizado, habitualmente para colocar los hertz, nosotros nos fijamos en el tipo de ventilador en el que nos encontremos y el peso que tenga. Entonces, las tablas clásicas de asociar el peso con los hertz que le tocan al bebé de acuerdo al ventilador y su peso, pues es lo que se usa de rutina en BAFO sin volumen garantizado. Pero en BAFO con volumen garantizado, realmente en lo que se debe de fijar el clínico que está manejando este modo ventilatorio es en el volumen tidal de alta frecuencia y su relación con los hertz. Debe haber una relación inversa entre los hertz y el volumen tidal de alta frecuencia. ¿Y esto por qué? Para que realmente sirva y se asegure el volumen tidal que nosotros prefijemos. Entonces vean cómo aquí se recomienda según las guías que mientras más hertz tengamos, el volumen sea menor. Entonces para hertz de 12 nosotros más o menos tendríamos que estar en un volumen entre 1.8 y 2.3 y a hertz más bajitos, pues les corresponden muchos más volúmenes. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cuando nosotros seleccionamos el volumen tidal de alta frecuencia inicial de acuerdo al promedio de las amplitudes que le tocó al paciente, pues nos fijamos en qué volumen nos encontramos y más o menos asociamos los hertz que le corresponden para ese volumen para que realmente el ventilador sí nos asegure el volumen tidal que le queremos pedir. Y a veces el estándar de poner 10 Hz puede ser válido en casos en que rondemos en volúmenes tidales de alta frecuencia de 2, y es que no nos acordamos o no tenemos a la mano esta tablita de sugerencia de relación de volumen tidal y Hertz. Esto basado en muchas guías. Vean cómo aquí les muestro las guías de Oxford, que cuando tuve la oportunidad de rotar en el 2018, en donde ellos ya tenían bastante experiencia en el uso de este modo ventilatorio, pues sus guías las iban actualizando periódicamente y precisamente se reporta lo que les menciono en la tabla previa de la relación entre los hertz y el volumen tidal de alta frecuencia como parámetros iniciales
de este modo ventilatorio. Entonces, a manera de resumen, cómo es que iniciamos los parámetros en bafo con volumen garantizado? La FiO2, pues la necesaria para que sature entre 90 y 95. Habitualmente ponemos 100% si hay un problema real de oxigenación, o la misma FiO2 si no hay un realmente problema de oxigenación, pero siempre y cuando logre este objetivo entre 90 y 95. Los Hertz, de acuerdo al volumen tidal de alta frecuencia que hayamos seleccionado con el promedio de amplitudes, secundario elegir la amplitud que le tocaba de acuerdo al problema que tenía el paciente, si era mucho CO2 previo o CO2 más normal o tendiendo a lo bajo. Y la presión media de la vía aérea les decía que si teníamos problema de colapso, pues generalmente ponemos 2 más de la presión media de la vía aérea de la convencional, o si tenemos sobredistensión previo al inicio de la ventilación de alta frecuencia, a veces iniciamos la presión media de la vía aérea igual a la que teníamos en la convencional, y la relación inspiración-expiración de 1 a 1 es lo que se recomienda en la ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado de forma inicial para que la presión media de la vía aérea realmente sea eficaz y el volumen sea un poco más estable. Entonces, vean cómo es que vamos moviendo los parámetros una vez seleccionados los de inicio. Pues la oxigenación, la FiO2 es lo que nos vamos a ir moviendo de forma inicial. Vamos disminuyendo de 5 hasta 10% hasta lograr tenerla entre 40 y 60%. El que ya la tengamos entre 40 y 60%, pues refleja que ya el reclutamiento alveolar ya se logró. Entonces ya sin tanto riesgo de reclutamiento, podemos empezar a disminuir la presión media de la vía aérea de 1 a 2 progresivamente si la saturación se mantiene entre 90 y 95. Y en cuanto a parámetros de oxigenación, vean cómo comparativamente en bafo sin volumen garantizado, pues lo que hacemos es disminuir la amplitud de 3 a 5 o moverla a la baja o la alta, recordando que nuestros límites entre 20 y 50 son en donde se mueve de forma eficaz la amplitud y realmente sí mueve mucho el CO2, entonces por debajo de 20 ya no retiene tanto CO2 y por encima de 50 ya no hay un barrido de CO2 tan significativo y entonces ahí ya tendríamos que empezar a mover los hertz de 1 a 2 a la alta o a la baja de acuerdo a lo que nos convenga. Recordar que en bafo sin volumen garantizado pues actúan a la inversa. Si nosotros lo que queremos es, tenemos problema de CO2 muy alto y queremos barrerlo, pues lo que tendríamos que hacer es disminuir los hertz y a la inversa. Y la relación inspiración-expiración pues se queda prácticamente igual en los ventiladores más nuevos. En Sensor Medics generalmente usamos en bafo sin volumen porque se solo utiliza ventilación de alta frecuencia habitual, una relación 1 a 2, que es un tiempo inspiratorio de 0.33%. Pero cuando estamos en bafo con volumen garantizado, nosotros nos vamos a fijar en el volumen tidal de alta frecuencia y lo vamos a ir moviendo de 0.1 a 0.2 mililitros por kilo. Nos vamos a ir fijando en cómo este volumen que hayamos seleccionado va a andar rondando entre 20 a 50. Y cuando eso se salga de esos rangos, pues quiere decir que ya agotamos este volumen de alta frecuencia y tendríamos que empezar a mover los hertz. O cuando ya generamos un desbalance entre la relación del volumen de alta frecuencia y los hertz. Les decía que siempre debe de haber un equilibrio. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, cuando un paciente empieza a retener mucho CO2, vamos incrementando el volumen tidal de alta frecuencia, pero si nosotros no estamos moviendo los hertz en algún punto, pues ya podemos tener mucho volumen tidal de alta frecuencia y lo que le correspondería sería menores hertz porque es una relación inversa. Entonces, en algún punto, mientras vamos subiendo el volumen tidal de alta frecuencia, si ya no corresponde a los hertz, el mismo ventilador nos va a estar avisando de volumen tidal de alta frecuencia no alcanzado porque precisamente ya se perdió esa relación de hertz. Entonces, cuando ya el volumen ya no corresponde a los hertz de acuerdo a esa tabla, pues ya se agotó ese volumen de forma inicial. Entonces ya tendríamos que empezar a mover los hertz, que es nuestra segunda opción siempre, se mueve entre 1 a 2, de acuerdo a lo que nos convenga, ya recordar que actúan muy parecido a la ventilación convencional y a la inversa de lo de bafo sin volumen garantizado, y nuestra relación inspiración-expiración de forma inicial a 1 a 1, y en muy raras ocasiones solo con el objetivo de barrer CO2, puede hacerse de 1 a 2, sin embargo, esto afecta la oxigenación. Entonces, una vez que vamos moviendo nuestros parámetros de bafo con volumen garantizado, pues no, tenemos que lograr estos objetivos, que tengamos una FiO2 menos del 30%, los hertz no son un criterio en específico, sino sí el volumen tidal de alta frecuencia con el que ya logre una amplitud menor de 20 o rondando el 20,
y que la presión media de la vía aérea Pau esté entre 8 a 10 y que a la par pues haya mejoría clínica, gasométrica y radiográfica. ¿Cuándo se considera que ya hay una falla a la ventilación de alta frecuencia, indistinto si es con o sin volumen garantizado? Cuando el índice de oxigenación es más de 25 o el índice de saturación más de 14 por 48 horas del inicio de la BAFO, con incapacidad de descender al menos 10% dentro de esas primeras 24 horas, incapacidad para descender los parámetros de CO2 con un CO2 menos de 70 o un pH más de 7,25 y que persistentemente está en ácido respiratoria, pues eso hace pensar que hay que reconsiderar otras estrategias y a veces transitoriamente se regresa a ventilación convencional, se reevalúa lo hemodinámico, lo multisistémico y se evalúa si en algún punto el paciente puede regresar a ventilación de alta frecuencia si es que es necesario. Las complicaciones, como en todo modo de ventilación de alta frecuencia, con o sin volumen garantizado, pues son las mismas. Puede dar riesgo de bajo gasto cardíaco o fuga aérea si está muy sobredistendido y afectar la oxigenación y el flujo sanguíneo cerebral y, por tanto, en esa medida, riesgo de hemorragia intraventricular. ¿Cómo es que una vez que logramos estos objetivos de parámetros mínimos, vamos a pasar a ventilación convencional? Pues siempre tratamos de darle el beneficio, si tenemos un ventilador que dé volumen garantizado, pues utilizar ventilación convencional con volumen garantizado. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a fijar en la presión media de la vía aérea o PAO que está mínima con la que vamos a sacar al paciente, habitualmente entre 8 a 10. Y vamos a mover los parámetros de la ventilación convencional para que logremos al menos esa presión media de la vía aérea mínima o al menos máximo 2 de lo que lo saquemos, ¿no? Entonces, si sacamos al bebé de bafo con 8, pues tendríamos que andar rotando nuestra presión media entre 8 a 10 en la ventilación convencional. Entonces, tendríamos que mover la presión inspiratoria pico aproximadamente entre 18 a 20, un PEP de 6, tiempo inspiratorio rondando 0,35 y nos vamos a fijar en cómo se mantenga esa presión media de la vía aérea al momento de cambiar al paciente. Ya una vez que logremos ese objetivo de presión media de igual o más máximo de 2 de la previa que teníamos en la BAFO, pues entonces vamos a ver el promedio de los volúmenes tidales que esté generando esta presión inspiratoria pico para entonces con ese volumen garantizado en modo asisto control de forma inicial, ponemos al paciente ya en ventilación convencional. Y bueno, en el Instituto de Perinatología habitualmente vamos novando nuestras guías, en este caso de ventilación. La última edición es desde del año pasado, en donde en cuanto a BAFO y BAFO con volumen garantizado, estos son nuestras tablas que los residentes y médicos adscritos utilizamos de forma dinámica y estandarizada con todos nuestros pacientes que requieren este modo ventilatorio para los parámetros de inicio, los parámetros máximos de retiro y cómo vamos haciendo los movimientos, que es un resumen de todo lo que acabo de mencionar previamente. Y ya a manera de fin de esta presentación, voy a poner un caso clínico para que pongamos en práctica estos manejos en pacientes que necesitan ventilación de alta frecuencia. Entonces, este es un caso de una mamá de 31 años, gesta 5, partos 4, grupo O positivo, que tuvo un control prenatal regular, sin infecciones ni complicaciones obstétricas. Sin embargo, a las 35 semanas se inicia con trabajo de parto que se vuelve un periodo expulsivo prolongado, de lo cual cabe recalcar que tuvo líquido meconial y desaceleraciones tardías, por lo que nació de urgencia por vía abdominal. Se obtiene un masculino de 35 semanas con un peso de 2,450 que nace no vigoroso, requiere pasos iniciales donde tiene abundante meconio, 2 siglos de ventilación con presión positiva, posteriores a los cuales ya está vigoroso, pero presenta dificultad respiratoria con Silverman hasta 4, con lo cual le colocan un CPAP burbuja con presión de 5, FIO2 de 40, con eso satura 90%, le suben la presión a 6 y con eso mejora la dificultad respiratoria a Silverman de 2 a 3. Le toman esta gasometría de arteria umbilical en donde no tiene criterios de evento hipóxico intraparto, pero sí en la radiografía se ven datos de síndrome de aspiración de meconio. Entonces, este paciente a las 10 horas de vida evoluciona con estas variables clínicas, empieza a incrementar la frecuencia respiratoria, empieza a tener mayor dificultad respiratoria, desaturaciones, requerimientos de oxígeno hasta el 100% y se decide intubar. Le toman una radiografía y pues presenta una fuga aérea, un neumotórax del lado
derecho, que es uno de los riesgos de un síndrome de aspiración de meconio. Y bueno, se deja en estos parámetros de ventilación convencional, FIO2 al 100%, tiempo inspiratorio de 0.35, compresión de 26, PEP de 6, ciclos de 60 y esta gasometría que tiene acidosis respiratoria hipoxémica. Después de resolver el neumotórax con esta sonda pleural, pues estos parámetros se siguen manteniendo porque el paciente después de esta acidosis respiratoria hipoxémica, pues mejora discretamente, pero aún todavía tiene cierta retención de CO2 que ya no repercute tanto en el pH y la oxigenación todavía se encuentra disminuida en la gasometría. La presión media de la vía aérea con estos parámetros altos de ventilación convencional pues es 12.7. Recordar que para ventilación de alta frecuencia es 10 el límite. El índice de oxigenación con estos parámetros es 38.4 y el índice de saturación es 19.2. Este es un bebé que significativamente le toca ventilación de alta frecuencia por estos parámetros de oxigenación. Clínicamente ya no se encuentra taquicárdico, ya está saturando al menos más del 90%, pero tiene una diferencia significativa con la postductal, entonces se sospecha una hipertensión pulmonar valorada por ecocardiograma con una presión sistólica de la arteria pulmonar del 98 y datos de repercusión. Los criterios que este paciente, como lo ven, cumple para requerir ventilación de alta frecuencia, pues es el índice de oxigenación y de saturación, falla la ventilación convencional, tiene además hipertensión pulmonar y fuga aérea. Entonces, en cuanto a los parámetros iniciales de bafo con volumen garantizado utilizando este ventilador que es Drager BN500, pues ¿qué FIO2 pondríamos? Pues la necesaria para que sature 90 y 95, y como aquí tenemos un problema serio de la oxigenación, pues tendríamos que poner 100%, ¿no? En cuanto a hertz y volumen tidal de alta frecuencia, pues tendríamos que poner primero la amplitud que le toca. Tenemos problema de CO2, entonces tendríamos que poner una amplitud inicial al menos 10 más de la presión inspiratoria pico que tenía en la ventilación convencional, que era 26. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una vez que coloquemos el 36, nos tenemos que estar fijando en qué promedio de volúmenes tidales de alta frecuencia está manejando para esa amplitud, y ese sería nuestro volumen tidal inicial. En este caso fue de 2.0. Y una vez poniendo el 2.0, utiliza amplitudes entre 32 a 36. Y para este volumen de alta frecuencia le corresponde alrededor de 10 Hz, por eso es que se colocan 10 Hz y que se mantenga esta relación del volumen con los Hz. La PAO o presión media de la vía aérea, como aquí ya tenemos un problema de fugaria de un lado, pero aún no del otro lado, pues se puede considerar utilizar ya sea la misma presión media de la vía aérea que tenemos en la convencional o dos más de la que teníamos previamente. En este caso puede ser válido ponerle 14 de presión media de la vía aérea. Y la relación inspiración-expiración, 1 a 1. Generalmente la gasometría y la radiografía la tomamos a la hora de iniciado nuestro manejo ventilatorio, precisamente para ver que no estemos sobredistendiendo y ver que no haya repercusión hemodinámica, y además ver que no hayamos generado una hipocapnia o hipercapnia y que hayamos mejorado realmente la oxigenación, si esos fueron nuestros problemas. Entonces, en este paciente, después de colocar estos parámetros, pues vean cómo el CO2 bajó hasta 31, y los parámetros que teníamos era de 2 mililitros por kilo y la FIO2 al 100%, pero la PO2 significativamente mejoró de 33 a 58 y el pH mejor. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Pues mover el volumen tidal de alta frecuencia. Hay un poco de hipocarbia, entonces tendríamos que bajar significativamente el volumen 0.1 a 0.2 mililitros por kilo, y así nos tendríamos que ir viendo hasta que veamos que el CO2 se mantenga lo más estable posible. Por eso es importante siempre de forma inicial en la primera hora evaluar cómo se encuentra nuestra gasometría, para que después de esto sí logremos el objetivo de que se mantenga lo más estable ese CO2 utilizando el volumen tidal que le conviene a este paciente. En cuanto a parámetros de oxigenación, como todavía tenemos la FIO2 al 100%, todavía no podemos mover la PAO. Tendríamos que estar bajando la FIO2 de acuerdo a cómo se encuentre saturando el paciente. Aquí satura 92, cuando empiece a saturar por encima de 95%, entonces ahí es cuando empezamos a bajar la FIO2 entre 5 a 10%, y en cuanto llegamos a 40, 60 de FIO2, entonces ya podemos empezar a bajar la presión media de la vía aérea. Y bueno, ya a manera de conclusión,
¿Qué es lo que quiero transmitir acerca de este modo ventilatorio que en años recientes ha tenido cada vez más auge? Es que está viéndose que disminuye el daño pulmonar, se requieren aún más estudios para poder utilizarlo con ese fin, que hay diferencias significativas, como ya les mencioné, entre los Hertz, que son a la inversa de la ventilación de alta frecuencia sin volumen garantizado, y que la relación inspiración-expiración de manera de rescate se puede hacer de 1 a 2 en casos en específico, aunque no es lo más recomendable. Y que como todo modo con volumen garantizado, pues en este caso va generar un autodestete de amplitud que, como ya vimos, en el caso del reclutamiento pulmonar puede ser una guía para detenernos hasta una PAO en específica de máximo reclutamiento sin generar tanto riesgo de sobredistensión, fuga aérea y repercusión hemodinámica. Y como les mencioné, hay estudios que mencionan que alto Hertz y bajos volúmenes de alta frecuencia entre las primeras horas de vida en bebés muy prematuros, pues puede generar beneficios en cuanto a daño pulmonar. Todavía en cuanto a hemodinamia cerebral puede que haya beneficios, se requieren aún todavía más estudios y como todo modo con volumen garantizado, no debe haber fuga más del 30% para utilizarse. Y bueno, esto es algo que siempre me gusta comentar. Para que este tipo de modo ventilatorio se siga difundiendo en todos lados, pues tenemos que hacer una forma práctica de la enseñanza de este tipo de ventilación. Vean cómo realmente no es muy complejo, pero mientras más lo vamos utilizando, más se hace eh, eh, el desenlace clínico mejor de cada paciente. Entonces, lo que hacemos en algunos lugares es hacer talleres con modelo animal, como el que ven aquí para tratar de ejemplificar cuando estamos moviendo los parámetros con el ventilador, perderle un poquito el miedo en el movimiento del volumen tidal, la amplitud, los hertz, con o sin volumen garantizado para de forma práctica utilizarlo y tener mucho más respaldo en cuanto a experiencia de utilización de este modo ventilatorio y ya poderlo aplicar con mayor confianza en los pacientes en la vida real. Pues les agradezco mucho su atención y quedo abierto a preguntas. Muchas gracias. Toño, ¿me permites compartir pantalla? Listo. Pues únicamente los avisos que damos normalmente. Recordar que para el aval y puntaje de las sesiones se realiza por trimestre por indicación de la Federación Nacional de Neonatología de México y el Consejo Mexicano de Certificación. Se requiere asistir a través de Zoom, cumplir con una asistencia mínima del 80% de cada sesión y haber asistido al menos 2 de cada 3 sesiones. Se dio el curso taller de ultrasonido cardíaco básico y accesos vasculares con muy buena recepción. Con estos cursos que estamos haciendo, hablando de monitorización y sobre todo de ultrasonido point of care en diferentes órganos y sistemas. También el taller que organiza el doctor Macías de su 8º curso de ventilación neonatal del INP, que trae un programa muy interesante y donde todos asociados vamos a dar algunos temas. Esperemos vernos todos por allá. El próximo mes vamos a hablar de transporte neonatal con el doctor Gavino Yescas, experto en el tema. Y también talleres de ultrasonido pulmonar. En julio vamos a estar en el Congreso Nacional de Pediatría, en el Instituto Nacional de Perinatología también en septiembre. Y probablemente tengamos un taller de vacunas en julio. Vamos a estar anunciando todos los eventos próximos. Y les agradezco muchísimo a nuestros ponentes. También agradecemos a Nestlé Nutrition que patrocinó la sesión del día de hoy. Y bueno, sin más, los dejo con la doctora Ale Sánchez y con la doctora Adoración Morales, que nos van a ayudar a coordinar la sesión de preguntas y respuestas. Muy buenas noches, doctor Dylan. Gracias por su ponencia, excelente conocimiento y dominio de tema. Doctora Yesenia, veo en los comentarios pues, muchas situaciones en cuanto a su tesis. Tenemos varios comentarios del público. Quisiera iniciar. Nuestro gran reto como neonatólogos es que cada vez nos están
sacando bebés más pequeños, entre ellos pues obviamente los menores de 1 kilo, que son el reto que tenemos todos los días de ventilarlos, de darles el menor riesgo y el menor daño a nivel hemodinámico y el menor riesgo a nivel cerebral. ¿Qué experiencia tienen en el manejo de bafo con volumen garantizado en menores de 1 kilo? ¿Qué tal? Buenas noches. Para responder a esta pregunta, bueno, es muy interesante saber que el grupo de pacientes, mientras más prematuros sean, se benefician aún más para la ventilación con volumen garantizado, en general en cualquier modo, ya sea alta frecuencia o ventilación convencional. Y justo mientras más temprano lo usemos en aquellos bebés que tienen falla respiratoria, que es el uso habitual de la ventilación de alta frecuencia, de forma tan temprana como en las primeras 72 horas, como en los estudios que les mostré, pues tiene beneficio en el daño pulmonar. Entonces, nuestra experiencia en el instituto es usarla de forma inicial, si el ventilador y el paciente lo permiten, de forma inicial. En el momento en el que tenga indicación de alta frecuencia para tratar de darle la mejor protección pulmonar. Entonces, en los menores de 1 kilo, estamos haciendo protocolos en los bebés que requieran ventilación de alta frecuencia, porque justo el estudio que mencionó la doctora Yesenia fue en pacientes aún más grandes. Fueron entre 31 a 33 semanas con pesos rondando los 1 a más o menos 1,3 kilos. Entonces, por el simple hecho de ser bebés prematuros, no consideramos ese grupo de pacientes de forma inicial incluirlos en la tesis de la doctora. Y la idea que ahora estamos haciendo es justo basado en los estudios que les mostré de el usarlo de forma más temprana, evitando el daño pulmonar y ver si a largo, mediano y corto plazo afecta la función pulmonar, pues ver ese beneficio a hertz más altos y volúmenes tidales más bajos. Entonces, en los bebés más prematuros estamos tratando de usarlo de forma lo más temprana posible, siempre como estrategia secundaria a la ventilación convencional, para ver si realmente hay un beneficio en el grupo de pacientes de nuestra población en específico, y esperemos pronto poderles reportar pues más evidencia. A lo que vamos hasta ahorita hemos visto sí comparación en el tiempo de uso de ventilación de alta frecuencia se disminuye considerablemente en comparación a los bebés que no tienen volumen garantizado activado. Sin embargo, aún todavía no encontramos diferencia significativa en el desenlace de displasia broncopulmonar, y queremos ver a un poco más plazo, ver si la función pulmonar y la repercusión a nivel respiratorio o a nivel de otros sistemas realmente disminuye como la literatura se ha mencionado. Muy bien, dentro de los retos que hubo en su protocolo, bueno, en su tesis, ¿tuvieron pacientes con síndrome de aspiración de meconio? En nuestra institución es el menor grupo de Dentro de la tesis, Sí, adelante. bueno, contestando la pregunta, dentro de la tesis no hubo o sea, no discernimos en patología pulmonar. Realmente se incluyó todo tipo de patología pulmonar, ya sea SDR, aspiración de meconio, hernia diafragmática congénita. Todo ese tipo de patología se integró y no hubo realmente una diferencia entre manejarla con ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado o una ventilación convencional sin volumen garantizado. Entonces, todo tipo de pacientes fue posible ventilarlo con este tipo de ventilación no convencional. Aquí, bueno, lo recomendable, obviamente sabemos que son de las patologías más agresivas junto con la hipertensión arterial pulmonar. Y obviamente entre menos daño tengamos a futuro de la función pulmonar, tendríamos beneficios con volumen garantizado. Pero en síndrome de aspiración de meconio, ¿cómo los tuviéramos algún detalle que ustedes pudieran recomendar para este tipo de patologías? En general, la estrategia ventilatoria para el síndrome de aspiración de meconio es considerar siempre el efecto de válvula y el riesgo de fuga aérea, y bueno, la inflamación propia del meconio y el proceso inflamatorio en progreso, es decir, el daño pulmonar que per se el síndrome de aspiración de meconio, de acuerdo a su grado de severidad, pues va a generar. Entonces, en nuestra población, como lo mencionó la doctora Yesenia, no tenemos en el instituto una gran incidencia de síndrome de aspiración de meconio, es decir, nuestros pacientes aspirados de meconio son eventuales, y realmente dentro del estudio en la tesis hubo un paciente
que afortunadamente tuvo una patología leve, no fue los clásicos que ven en algunas otras instituciones con una hipertensión pulmonar significativa, con riesgos de fuga aérea altísimos y complicaciones en tempranas horas de vida. Pero lo que se recomienda y los pocos pacientes que hemos tenido que afortunadamente han sido leves, es estrategia de protección pulmonar evitando la sobreextensión en el inicio de la ventilación de alta frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando usamos bafo con volumen garantizado en este grupo de pacientes con aspiración de meconio, siempre tratamos de evitar la sobreextensión. Es habitual que usemos no la receta de cocina de subir 2 más de la presión media de la vía aérea en el inicio de la ventilación de alta frecuencia, precisamente para evitar el riesgo de fuga aérea cuando no la tenemos. Si ya la tenemos antes del inicio de bafo, pues bueno, ya no es tan necesario ese detalle en cuanto a presión media de la vía aérea. Y en cuanto a amplitud, la necesaria para que el volumen tidal se mantenga lo más constante, y generalmente usamos en ellos un poco de menor volumen tidal de alta frecuencia con hertz un poco más hacia los límites, sabiendo que ellos habitualmente en la forma inicial de requerimiento de bafo pues pueden requerir parámetros para CO2 altos por el CO2 que habitual puede estar alto. Entonces a veces ajustamos de acuerdo a la necesidad inicial, a veces los pasamos transitoriamente en bafo sin volumen, y una vez que el CO2 se mantiene más estable, en algún punto lo regresamos a bafo con volumen garantizado para ofrecer el límite del daño pulmonar. Eso, pues tratar de que sea lo más estable durante el tiempo que el bebé ocupe la ventilación de alta frecuencia. Y en cuanto a la experiencia, pues sí hemos visto que independientemente del grupo de patología que tenga pulmonar el paciente, sí el tiempo de uso con bafo con volumen garantizado es menor en comparación a bafo sin volumen garantizado. Eso sí lo hemos visto tanto en la tesis de la doctora Yesenia como en lo que estamos haciendo actualmente. Muy bien. Doctora Ale. Sí, muchas gracias a los dos por su presentación. Creo que algo muy importante, hay que retomar lo que dijo el doctor Dylan, es pues que se haga manejo personalizado, ¿no? En cada paciente, como si no es como receta de cocina. Entonces creo que sí, eso es algo muy importante que debemos pues de tomar en cuenta. Y justo en cuanto a este tenor, hay dos preguntas. Una, que en cuánto tiempo podemos tener un paciente con este tipo de ventilación. Y la siguiente pregunta es si las maniobras de reclutamiento pulmonar iniciales para predefinir los parámetros óptimos es igual con volumen garantizado o sin volumen garantizado. Y perdón, antes de que respondan, igual ya muchas de las preguntas, por si no nos da tiempo, muchas están aquí contestadas gracias a los doctores. De todas maneras, se queda también grabada la presentación. Realmente no hay un tiempo límite para usar la ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado, es independiente del cómo sea la evolución del paciente. Entonces, así sea 1, 2, 3 días de volumen con alta frecuencia, con o sin volumen garantizado, es dependiendo de la evolución de nuestro bebé, de nuestro paciente, su condición clínica, hemodinámica y lo que ya hemos estado hablando. Entonces, independientemente de esto, así sean 2, 3 días, puede ser 1, 2, 3 semanas, pero teniendo en cuenta cuáles son las fallas a la ventilación de alta frecuencia. Y en cuanto a la pregunta de la doctora, que es cómo puedo usar las maniobras de reclutamiento, creo que mencionó, no entiendo muy bien la pregunta, pero creo que va dirigida a cómo ingresa un paciente a ventilación de alta frecuencia. Entonces, ¿cómo se ingresa? Como ya lo vimos en la plática, tal cual sea nuestro problema, ya sea de oxigenación o de ventilación, bueno, entonces vamos orientados a atacar lo que queremos, pues tratar. Si es un problema de oxigenación, nos vamos con parámetros altos de oxigenación o lo que les corresponde, dejando un poquito de lado los parámetros de ventilación, ya sean hertz o volumen garantizado. Podemos ir quizá con un poco de volumen tidal de alta frecuencia más bajo respecto a aquella patología que sí tenemos definido que la estamos ingresando por un problema de ventilación. Entonces ahí ya podemos decir, bueno, me voy a ir con un volumen tidal de alta frecuencia un poquito más alto que me dé la amplitud correspondiente que yo tenía planeado iniciarla a mi paciente. Así sean hertz, que sabemos que van dependiendo del tipo de ventilador y del peso del paciente. Ve una de las preguntas en donde están comentando experiencia de volumen de bafo con volumen garantizado en hernias diafragmáticas. Sí, Bueno, muy bueno. realmente los pacientes que hemos tratado han sido en su mayoría, bueno, tenemos como un poquito más de incidencia de pacientes con hernias diafragmáticas congénitas. Y la verdad es que aún sea ventilación
con volumen garantizado, el pronóstico o más bien la evolución clínica ha sido adecuada. No hemos visto como un tropiezo en la evolución respecto a aquellos pacientes que por algún otro motivo tienen ventilación de alta frecuencia sin volumen garantizado. Entonces, tratar a un paciente con volumen garantizado o sin volumen garantizado, pues depende de la habilidad o en ese momento los conocimientos del volumen garantizado de alta frecuencia, pero realmente hemos podido tratar a estos pacientes sin ninguna eventualidad. Y bueno, viendo en hernias diafragmáticas que pueden tener cirugías prenatales, ¿no? Eh, Sí, el rumbo es muy diferente entre la evolución de uno. Realmente, exacto, sí hemos tenido experiencia con tipos de pacientes que tienen ya una intervención prenatal y nos ha funcionado de manera adecuada el volumen tidal de alta frecuencia, sin ningún, o sea, sin ningún detenimiento en cuanto a esto. sí, con respecto a esto sí quiero agregar que en la actualidad, teniendo este conocimiento de que el volumen garantizado en BAFO ayuda al daño pulmonar, específicamente en estos bebés con hipoplasia pulmonar y hernia diafragmática, tratamos de forma inicial ofrecerles esta estrategia ventilatoria para limitar el daño pulmonar al pulmón hipoplásico, siempre y cuando la condición previa al momento del inicio de la ventilación de alta frecuencia lo permita, es decir, si hay un problema excesivamente complicado en cuanto a CO2, como les mencioné en la ponencia, la estrategia inicial siempre es tratar de estabilizarlo a un nivel con un volumen tidal de alta frecuencia óptimo, es decir, un DCO2 alto, que lo hace mucho más eficaz el BAFO sin volumen garantizado y en algún punto ofrecerle el BAFO con volumen garantizado y sobre todo en aquellos bebés que el pronóstico pues lo permite, ¿no? En nuestra institución cada vez más se hace procedimientos intraparto, colocación de globos intratraqueales. La mayoría de nuestros pacientes actualmente en estos últimos años han nacido más con este tipo de procedimiento prenatal y el pronóstico ha mejorado significativamente. Y la cohorte de pacientes que tenemos de ese grupo han tenido afortunadamente esta estrategia ventilatoria y lo que creemos es que en el largo plazo ojalá podamos ver que la función pulmonar vaya hacia la mejoría. El grado de displasia que han tenido estos pacientes comparativamente con los que no tenían este procedimiento prenatal y además estrategia de BAFO con volumen garantizado pues era totalmente distinta, ¿no? Entonces la idea que estamos tratando de usar en este grupo de pacientes esta estrategia. Muchas gracias. Perdón, También algo que... adelante, adelante, Ana. hola, perdón, quería hacer nada más una pregunta. Ah, en general, cuando creo que presentaron padrísimo cómo metemos un paciente, nada más les quería preguntar en cuanto a la monitorización, digamos, ¿qué tanto? Porque sabemos que muchos de lo que utilizamos, de los volúmenes corrientes, se parten de estudios fisiológicos donde nos diría cuál sería el óptimo dependiendo de cada patología. Y también, pues, cuando ventilábamos, por ejemplo, con el sensor Medix, teníamos que ser muy cautelosos con las primeras gasometrías y sobre todo con esa primera monitorización. En este caso que tenemos ventiladores un poquito más modernos, ¿cuál sería, así como para nuestra audiencia, de manera práctica, la monitorización que ustedes utilizan? Es decir, metemos un paciente con problema de CO2, por ejemplo, con BAFO-VG, ¿cuándo tomamos la primera gasometría? Y de ahí, ¿qué tanto podemos ir prescindiendo de ellas, viendo parámetros en el monitor o sea, siguiendo la de CO2? ¿Qué tan confiable es o qué tanto debemos todavía de seguir confiando, o sea, dependiendo de nuestras gasometrías para no generar cambios bruscos de CO2? Claro, sí, conforme a esto, pues tratamos de usar la menos de invasión posible. Entonces, las guías recomiendan que al menos sí en la primera hora del manejo de BAFO, independientemente con o sin volumen garantizado, se tome una gasometría, un control para el ajuste inicial de los parámetros que hayamos seleccionado. Y ya en la actualidad tratamos de usar lo menos posible las gasometrías cuando son totalmente necesarias y nos guiamos más por el índice de saturación. Les decía que antes usamos mucho el índice de oxigenación, donde implicaba usar una gasometría arterial. Y ahora solamente nos vamos guiando por la saturación y vamos sacando osis en cada cambio ventilatorio que le vamos haciendo al paciente. Y como la mayor parte de nuestros pacientes en BAFO están con NIRS, nos vamos guiando de cómo se va comportando la oxigenación cerebral y más o menos nos vamos dando una idea de cómo pudiera estar comportándose el CO2 sistémico en cuanto a movimiento de vasodilatación, vasoconstricción cerebral.
siempre y cuando el CO2 esté lo más estable posible. En un bebé que significativamente está muy alto, pues a veces sí les tomamos más gasometrías de la forma inicial y ya después lo vamos individualizando y las vamos disminuyendo considerablemente. Pero bueno, es más individualizado. No usamos todavía mucho el CO2 exhalado, ni en bafo es muy controversial, y el CO2 transcutáneo pues aún todavía tiene sus detalles para el paciente críticamente enfermo. ¿Algo que quisieras agregar, Dani? ¿No? No, era nada más eso, porque antes, digo, éramos muy cautelosos justamente con el sensor Medix y la metida del paciente a alta frecuencia implicaba muchísima toma de muestras. Ahora tenemos estos ventiladores más modernos que nos dan diferentes parámetros en cuanto a lo que pueden medir. Entonces, pero para saber qué tanto podemos confiar, sí, a veces muchos de los estudios que leemos tienen personales, o sea, con terapistas respiratorios encargados exclusivamente del paciente, tienen CO2 transcutáneo, tienen cosas que quizá nosotros tenemos que ir pues, adaptando a nuestra práctica, que no tenemos tantos recursos. Exacto, Sí. sí. Bueno, les comentaba que unas de las preguntas van dirigidas a saber si es necesario en todos los casos sedación, qué tipo de sedación se prefiere, si una sedación profunda, una sedación leve. Entonces, no sé, igual, si nos puedan comentar su experiencia y qué es lo que realizan ustedes en el instituto. Sí, en cuanto a sedación, no ya de rutina usamos a todos los bebés que estén en ventilación de alta frecuencia la sedación, siempre y cuando la patología de base, como por ejemplo hipertensión pulmonar, lo amerite. Entonces, si el bebé entró por hipertensión pulmonar, problema de oxigenación y demás, como manejo para hipertensión pulmonar, si ocupa sedación, generalmente ya no usamos sedación profunda, solo sedación de leve a moderada, y nunca relajación. Siempre tratamos de acortar el tiempo de sedación al mínimo necesario mientras la patología de base lo amerite, pero por ya el simple hecho de estar en ventilación de alta frecuencia como antes se hacía, que en Sensor Medics todos los bebés vibrando y estaban en disconfort y se sedaban por el simple hecho de estar en ventilación de alta frecuencia, ya no lo hacemos por el tipo de ventiladores que actualmente tenemos. Y por el saber el riesgo que implica usar sedaciones prolongadas y con todos los riesgos que implica estos medicamentos que no están totalmente seguros, sobre todo en los bebés tan prematuros que usamos, que tenemos actualmente. Hay una inquietud sobre el paso de bafo con volumen garantizado, posteriormente paso a volumen garantizado y comentan sí, es mejor pasarlo posteriormente a CPAP o bien pasarlo Creo a... que la pregunta iba dirigida de ventilación de alta, no, es que mencionaba ventilación de alta frecuencia CPAP o ventilación de alta frecuencia volumen garantizado. Realmente los parámetros de pasar de ventilación de alta frecuencia a ventilación de volumen garantizado, ya sea CS, la estrategia ventilatoria que nosotros elijamos en ese momento, va determinado con los parámetros con los que vamos a sacar a nuestro paciente los parámetros mínimos de ventilación de alta frecuencia y los vamos a asemejar a la ventilación con volumen garantizado. Entonces, si nuestro paciente esté metiendo, como bien lo dijo el doctor, una presión media labial en ese momento de 10, vamos a tratar que nuestro volumen garantizado, ajustado al peso del paciente, junto con nos dé una presión inspiratoria pico que se asemeje a esto o una presión media de la vía aérea que se asemeje a esto. Igual hay una pregunta, no sé, quiero entender que se refiere como a dejar a un paciente con criterios, con parámetros muy bajos del ventilador en ventilación de alta frecuencia, porque dice qué consecuencias hay de dejar en bafo a un paciente con criterios inferiores a los de regreso a ventilación mecánica convencional. ¿Hay más daño pulmonar? Entonces, no sé si se refiere a como dejar un paciente igual ventilado convencionalmente con parámetros muy bajos. Bueno, por lo que entiendo, la pregunta es como en el grupo de pacientes que están justo entre el límite entre ventilación de alta frecuencia y ventilación convencional. Entonces ahí sí justo está en el límite, hay que ofrecerle la mejor protección pulmonar y la ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado puede ser una buena opción.
y reconsiderar, bueno, qué está haciendo que el bebé esté justo en ese momento de rangos ventilatorios para tratar de ajustar o corregir la causa o causas que esté generando ese problema. Y mientras eso se soluciona, pues tratar de ofrecerle la mejor protección pulmonar, porque como les mencioné, mientras más elevemos los parámetros de la ventilación convencional, más favorecemos el daño pulmonar, aunque esté en volumen garantizado, sin lugar a dudas. Y hay una pregunta, porque creo que ahí sale un poquito el concepto de, existe, entonces, ¿cuál sería la falla de Bafo BG que te haría quitarle el BG? Porque, o sea, Ujú. es algo que creo que estuvo en varias de las preguntas. A todos Sí. se nos hace muy lógico que los pacientes tendrían que estar ventilados, si no es BG, pues sincronizados, y el BG evidentemente sería la mejor estrategia si estamos utilizando el volumen que necesita la patología que tiene nuestro paciente. Pero en el caso de Bafo BG, ustedes que tienen mucho más experiencia utilizándolo, ¿hay algún momento o algunas circunstancias donde le sirva, bueno, mejor le quitamos el BG y nos quedamos con Bafo? Claro, sí, la causa más frecuente por la que retiramos el VG transitoriamente, no quiere decir que ya lo sentenciamos a no ponerle VG jamás, es que tengamos un problema muy importante del CO2, que alguna situación haya sucedido, no sé, algún neumotórax, que mientras le estaban corrigiendo el bebé retuvo mucho CO2 y se ve significativamente en la perfusión cerebral, el movimiento y demás. Entonces le quitamos el VG y eso sí va a hacer que el DCO2 significativamente suba, estabilice un poquito el CO2 sistémico mientras controlamos él o los factores que hizo que se descontrolara, y nuevamente otra vez le ofrecemos la estrategia de protección pulmonar. Esa es la causa más frecuente. La segunda causa es que allá haya un desbalance entre los Hz y la relación del volumen tidal de alta frecuencia, que en algún punto agotemos esa relación que les decía que mientras más volumen debe haber menos Hz, y lo contrario, en algún punto ya no haya esa relación y que el bebé siga con problema de CO2, que es el que les decía relacionado a la causa previa. Entonces, es otra de las frecuentes causas por las que lo quitamos. Transitoriamente, mientras mejoramos la situación, probablemente sea el ajuste de cánula, el secreciones, no sé, mil y un cosas pueden estar pasando en el bebé que haga que retenga de forma transitoria el CO2, que requiera un poco más de DCO2 para barrer, y que el VG de forma transitoria quitárselo ayuda a ese problema, y ya después se lo estabilizamos y otra vez regresamos a BAF-VG. Gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes están utilizando ya de manera, digamos, continua el uso del ultrasonido pulmonar para este tipo de ventilación, para justamente lo que comentabas en la plática, ver el reclutamiento, o Sí. se siguen guiando más con radiografía y, bueno, todo lo demás? En general, ahora que está Daniel, pues hacemos mucho más estrategia en conjunto, pero el año pasado uno de nuestros residentes del curso de alta especialidad de cuidados críticos vio el reclutamiento guiado por ultrasonido pulmonar en pacientes ventilados, y sí, en un grupo de pacientes incluimos algunos de ventilación de alta frecuencia, y con la intención de ver este reclutamiento en bafo con volumen garantizado, ver cómo se comporta la amplitud, y encontramos ahí ciertas relaciones, aunque en la literatura todavía no está tan descrito. En algún punto quisiéramos hacer un diseño de algún estudio específico para ese momento del reclutamiento, con mejor diseño y demás, mientras exista más evidencia, ¿no? Que no genere daño, que ya vimos que parece más beneficio que riesgo, entonces esperemos pronto poder hacerlo. Gracias. Bueno, yo quería agregar algo respecto a lo que comentamos del volumen garantizado. Es importante siempre darnos cuenta o tener muy en cuenta que el volumen que nosotros le estamos dando a nuestro paciente es el volumen que le está llegando a nuestro paciente, porque en muchas ocasiones programamos un volumen tidal de alta frecuencia, pero se nos olvida un poquito, dejamos de lado lo que realmente le estamos dando al paciente y que ocasiona esto, pues fallas en la ventilación de alta frecuencia, y entonces pues tomamos la iniciativa o tratamos de buscar otro tipo de estrategia ventilatoria. Entonces ese es un punto que siempre hay que tener presente, ya sea como bien lo dijo el doctor, ya sea por secreciones, el tubo está pasado, hay alguna anomalía en el ventilador, necesitamos recalibrarlo. Es importante ver esos puntos para tener en cuenta y tener y asegurar una buena estrategia ventilatoria en una ventilación de alta frecuencia con volumen garantizado. Muy bien, aquí estoy viendo
¿Cómo manejan el DCO2 en un paciente al que iniciaron BAFO y si hay un DCO2 ideal? Bueno, creo estuvieron estas muy claras en las tablas, ¿no? Que estuvieron registradas dentro de la plática. Sí, claro, en cuanto al DCO2, el normal reportado en la literatura que va mucho a los bebés prematuros, pero no tan prematuros como los que habitualmente estamos viendo. El valor de entre 40 y 60 es como el rango que la mayoría de textos menciona, pero eso a la práctica suena un poco complicado porque la mayoría de nuestros bebés entran por estrategia de rescate, entonces la patología pulmonar a veces está complicada y los niveles de DCO2 inicial al momento del inicio de BAFO con volumen garantizado son más altos. A veces algunos pacientes mucho más grandes en peso ocupan DCO2 hasta 500, 600, 700, 400. Mientras se estabiliza, poco a poco se va normalizando y se va acercando a los valores más habituales reportados en la literatura. Entonces, no hay un valor como específico acoplado a cada paciente, sino es individual. Y lo mejor es ver la tendencia de cómo va a ir comportándose de ese DCO2 conforme el paciente va mejorando en su curso de su patología pulmonar. Los días que ustedes aplicaron volumen garantizado con BAFO, más o menos, ¿cuánto fue el promedio? En general, el tiempo de uso de Bafo con y sin volumen garantizado en el grupo de pacientes sin volumen garantizado fue de 16.5 días más menos 6.9 y en el grupo de Bafo con volumen garantizado fue 4.1 días más menos 3.1 días. Con una diferencia estadística de 0.03 en P. Entonces sí, casi fue menos de lo que esperábamos a comparación de lo que se reporta en la literatura. Es un dato que fue muy característico a nuestra población. Entonces eso, pues estamos tratando de tomarlo para ver qué factores están generando que ese corto uso en nuestro manejo de bafo con volumen garantizado, pues fue significativo. Y bueno, aprovechando igual el tiempo que nos queda, una de las preguntas es justamente si en pacientes menores de 1 kilo había más riesgo de hemorragia intraventricular o alguna otra complicación. Bueno, como todo tipo de ventilación de alta frecuencia en los recién nacidos prematuros extremos o de muy bajo peso al nacimiento, el riesgo aumenta en una ventilación de alta frecuencia. Sin embargo, pues es riesgo-beneficio también. Entonces tenemos que valorar cuánto merita nuestro paciente una ventilación de alta frecuencia y nuevamente tomar medidas de neuroprotección para evitar este tipo de eventualidades. Y en nuestro estudio no encontramos diferencia en el desenlace de hemorragia intraventricular de alto grado, que fueron pacientes más de 1 kilo, o sea, rondando el 1 a 1,300, una incidencia de grado 3 de hemorragia en un 2.8% en el grupo de pacientes de BAFO sin volumen garantizado y un 3.2% en los grupos de pacientes de BAFO con volumen garantizado. Y en lo que estamos usando en los pacientes que les mencionaba ya en la actualidad, en los menores de 1 kilo, tampoco hemos visto una diferencia significativa en cuanto a hemorragia intraventricular. Doctora Dorita, ¿quiere agregar una última pregunta antes de cerrar la sesión? No, yo creo que tratamos de abordar todas las que están aquí dentro del panel. Veo ya que muchas de ustedes las contestaron. No vamos a ahondar ya en eso para que podamos dar más fluidez a la plática. Pues es un terreno que se tiene que, obviamente, que explorar más con mayor cantidad de pacientes porque pues los retos vienen más y más con los bebés pequeños, ¿no? Y con esos bebés pequeños, ver en qué momento es el idóneo para retirarlo de acuerdo al reclutamiento. El movimiento de gases en ellos es muy rápido. Entonces, el reto para ellos es obviamente tener menor tiempo de ventilación, garantizando la mayor efectividad en gasto cardíaco con los menores riesgos neurológicos. Eh, Esto se pone dentro de una de las propuestas por las cuales, eh, pues yo creo que es importante empezar a buscar esto con el fin de que, pues, tengamos menores riesgos de displasias broncopulmonares y obviamente menores días de estancia y menor mortalidad, que es lo que se busca siempre en todas las terapias intensivas, ¿no? Eh, yo con esto cierro, les agradezco mucho
su participación, sus ponencias, su conocimiento. Doctora Jessie, le agradecemos mucho que este tipo de tesis sean publicadas, que obviamente esto nos enriquece mucho la literatura de México en cuanto a neonatología. Gracias, doctor Dylan. Muchos de sus conocimientos son transmitidos a nuestros participantes y es importante que le perdamos miedo a manejar este tipo de las dos ventilaciones. En México, lamentablemente, la dotación de volumen garantizado con bafo no es idónea. Tenemos que tener mayor esta cantidad de armas. Los hospitales de México es aquí el reto donde se tiene que equipar con mejores instrumentos para poder atender a nuestros bebés. Y obviamente la clave es un sensor de flujo, ¿no? Que muchas veces no conocemos este instrumento tan valioso que es nuestra mejor herramienta para poder ventilar mejor a un paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues sí, la verdad es que muchas veces no tenemos el insumo para realizar este tipo de ventilación, aunque sepamos que nuestro paciente tiene criterios. Obviamente eso no nos excluye de saber cómo poder hacerlo y en algún momento pues llegamos a tenerlo y ojalá que en un futuro, como dice la doctora Dorita, entre más posibilidades podamos nosotros, siempre y cuando tengan los criterios los pacientes, poder ocupar este tipo de ventilación. Muchísimas gracias al doctor Dylan por compartirnos siempre su conocimiento y estar muy dispuesto siempre a participar. Gracias, doctora Jessie, también esperemos que en nuestras siguientes sesiones también podamos seguir compartiendo con ustedes cápsulas de investigación. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Tuvimos muchísimo público. Muchas gracias. Y recuerden que las pláticas quedan grabadas en nuestra página de la asociación. Me despido en nombre del doctor Daniel Ibarra y muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.